Hola, 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 bienvenidos. bienvenidos a este nuevo episodio de Ciclo Biblia, ya el número 38, al cual lo titulamos Conforme al Corazón de Dios, en el cual repasamos los capítulos que leímos en esta semana, que son del 16 al 24 del libro de Primera de Samuel. Ya vamos a ver por qué lo titulamos de esta manera y vamos a descubrir varias cositas muy interesantes de una historia que es relativamente bastante conocida. Pero antes de pasar a ese repaso, vamos a orar y pedir la dirección de Dios para este momento. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tus bendiciones, tu cuidado y porque nos dejaste revelado tu carácter, Señor, en tu palabra. Te pido en este momento que tu Espíritu Santo esté con nosotros y también con quienes estén escuchando este video, que podamos escuchar tu voz, Señor, y poder aprender más de ti. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer un repasito por estos 8 capítulos que leímos en estos días, donde aparece un nuevo personaje en la historia de Israel, David. De paso, los amigos que nos están viendo por primera vez, esto de Ciclo Biblia es leer un capítulo de la Biblia por día desde que comenzamos nuestro viaje de ciclo, nuestro proyecto de Ciclo Vida. Sí. Y los invitamos a ustedes también, a nuestros seguidores, que nos acompañen con la lectura. Así también ustedes pueden dejar sus comentarios, las dudas que les surgieron, sus versículos favoritos de la semana. Bien, en el capítulo 16 tenemos la aparición de David. Samuel recibe órdenes de Dios de ir a presentar holocaustos con Isaí y sus hijos, que ahí Dios le iba a indicar quién iba a ser el futuro rey. Vemos un versículo hermoso donde, fueron pasando los hijos de Isaí presentándose a Samuel y Dios le dice lo siguiente a Samuel. En el versículo 7, cuando Samuel ve a uno de sus hijos grande, fuerte, habrá pensado, este debe ser. Y ahí Dios le dice lo siguiente. No te fijes en su apariencia ni en su esbelta estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre ve las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Fueron pasando uno a uno los hijos, no era ninguno de ellos. Le pregunta a Isaí, ¿tenés algún otro? Sí, está en el campo con los ovejas. Tráelo, porque no podemos empezar el holocausto hasta que no esté él. Lo manda a traer, Dios le dice, es él. Entonces, además de hacer este holocausto, también ahí Samuel unge a David en presencia de su familia. Una diferencia con el ungimiento de Saúl, que había sido en privado. De todos modos, esta familia sabía que tenía que mantener esto en secreto porque era muy peligroso no solo para David, sino para toda la familia. Seguimos con el capítulo 16 todavía y vemos que David termina trabajando en el palacio para Saúl. ¿Por qué? Porque a Saúl lo atormentaba un espíritu maligno, dice la Biblia. Y David sabía tocar el arpa, era músico, además de cuidador de ovejas, era músico. Y los que estaban en el palacio con el rey le dijeron o le hablaron de David. Ahí es que lo invitan a David al palacio. Fíjense lo hermoso de este versículo también, porque habla muy bien de la reputación que tenía David. En el versículo 18 dice, yo he visto que uno de los hijos de Isaí, el de Belén, sabe tocar muy bien. Además, es un buen guerrero, es un valiente guerrero. Y habla con sensatez. Es bien parecido y cuenta con la ayuda del Señor. Listo, tráemelo. Sí, hermoso testimonio, hermosa reputación tenía David. Las veces que David tocaba para Saúl, él se aliviaba. Así que Saúl quedó encantado con David. Así que manda a decir al padre de este muchacho que lo deje quedarse al servicio del rey. Igual dice la Biblia que él iba y venía, o sea, no dejó de cuidar sus ovejas. Así que cuando el rey estaba atormentado, David Lo iba. mandaba a llamar. De todos modos, también acá nos dice que el rey le había puesto a David como su ayudante o como el quien tenía que guardar sus armas, digamos. Pasamos al 17. La historia más conocida de todas. Sí. David vence a Goliat. David se vuelve un héroe nacional. David, a pedido de su padre, va al campamento, se ve que estaba en Belén en ese momento, al campamento donde estaban los soldados israelitas enfrentándose a los soldados filisteos.
a pedido de su padre va a llevar provisiones y de paso a traerle noticias al padre, a Isaí, si sus hijos estaban bien, si seguían vivos, porque no estaba teniendo noticias porque hacía 40 días que estaban enfrentados estos ejércitos. Y los hermanos de David estaban en la batalla. Exactamente. Estaban en los escuadrones. Así que David va y en eso David se entera de todo lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Goliat había propuesto, Goliat era un gigante. El gigante Goliat. El gigante Goliat. Había desafiado al pueblo de Israel 1-1. Se iba a hacer un enfrentamiento de 1-1. Y quien ganara iba a tener al contrincante como esclavos para siempre. En estos 40 días nadie se animó a enfrentarse a Goliat. Además, Goliat era muy soberbio con estas incitaciones que todos los días dice que a la mañana y a la tarde salía Goliat a decir todo esto. Y en esto que decía, humillaba a Saúl, al pueblo y a Dios. Cuando David ve todo este panorama, se enciende un fueguito dentro de él y dice, no puede ser que este incircunciso hable así de nuestro Dios. Yo me lo voy a enfrentar. De paso ahí se entera de que quien ganara a Goliat, el rey le había prometido una de sus hijas. Poco le importó eso a David. Eso no era lo que le importaba a David, sino lo que le incomodaba a David era que se insultaran a Dios. Saúl se entera de la valentía de este joven que se estima que habrá tenido alrededor de 17 años, un chico de la secu, digamos, o terminando el secu, en nuestros días sería así. Y Saúl lo llama y le dice, mira, Goliat tiene muchos años de experiencia en la guerra y vos no. O sea, todo bien con que vos mataste leones, pero no sé, mira, me parece que no. David logra convencer a Saúl por la fe de él, poniendo toda su confianza en Dios. Saúl probablemente sintió vergüenza en este momento porque debería haber sido él el valiente, el que tuviera esa fe. Sí. Convengamos en que Dios. En el ciclo de Biblia anterior vimos que se había elegido a Saúl como rey porque era grande, le sacaba una cabeza a casi todo Israel. Era alto, grande, fuerte, guerrero de años y ni así se le animó a enfrentar a Goliat. Y en toda esta parte de la historia hubieron como por lo menos 3 pruebas que tuvo David en las que pudo haber dudado de Dios o haber flaqueado su fe. Una fue cuando se presenta Eliab. Bueno, no dijimos, pero cuando David llega al campamento israelita y empieza a preguntar qué es lo que pasaba, aparece Eliab, su hermano, y empieza a decir cosas bastante feas, como vos sos un soberbio, que venís acá para presumir, nada lindo que un hermano diga eso de vos. Después vemos cuando justamente va ante Saúl y Saúl dice, no, pero vos no tenés experiencia en guerra. Claro, como que lo desanima. Claro, Goliat tiene años como guerrero, claro, lo desanima. Y después vemos los comentarios de Goliat, porque Goliat también dijo que me venís con un palo, soy un perro para que vengas con un palo. Voy a dar tu carne a las aves, o sea, nada lindo. 3 veces en las que él, digamos, se pudo desanimar. Pero no, él continuó firme en su confianza en Dios. Primero el rey le insinuó que lleve todo su equipo de guerra, su espada, sus escudos, pero él no podía moverse con eso y dice, no, yo me voy con lo que yo conozco. Fue a agarrar unas piedritas, su onda, y venció a Goliat. Ahí recién cuando vence a Goliat, le corta su cabeza, los israelitas se animan a salir atrás de los filisteos y victoria. David es proclamado héroe nacional. Sí. Ahí David se ve que se conoce con Jonathan y se hacen amigos. El hijo de Saúl. El hijo mayor de Saúl, sí. En este capítulo 18, en el que ya estamos en el capítulo 18, también se aclara que Saúl lo puso a este héroe nacional como uno de sus comandantes o sobrehombres de guerra. Y el pueblo proclamaba la victoria de David. Cantaba, dice la Biblia, que Saúl mató a miles, pero David mató a 10.000. O sea, como exaltando mucho más la figura de David como héroe que de Saúl, que tenía años de trayectoria. Ahí es que Saúl comienza a tener envidia de David. Suceden 3 cosas, digamos, o eventos entre Saúl y David. Primero, se ve que Saúl tuvo otra vez ese tormento. David fue a tocar el arpa y Saúl le lanza una lanza. Dice que 2 veces la esquivó David.
ahí comienza el deseo en el corazón de Saúl de matar a David a causa de la envidia. Fíjense lo horrible que es este sentimiento. Lo segundo, también se nos aclara que Saúl le tenía miedo a David, probablemente en el sentido de miedo de perder su poder y de que David sea más amado por el pueblo que él. Entonces él trama, era un experto tramando Cosas. sí, formas de engañar y de hacer caer al otro. Una de las primeras cosas que hace es decirle: te voy a dar a mi hija mayor, a Merab, que ya se menciona a los hijos de Saúl en el capítulo 14. Si prometés siempre serme fiel y pelear contra los filisteos, y si prometés siempre ser un guerrero valiente y pelear las batallas del Señor, le dice. ¿Qué pasa? David no se siente digno. O sea, David no considera que estaba a la altura como para ser yerno del rey. Él considera que era muy pobre y humilde. Justamente él dice que él no era nada, su familia no era nada, probablemente refiriéndose al dote, porque obviamente cuando uno se tenía que casar con una mujer tenía que dar un dote por eso. Y si bien él había matado a Goliat y en teoría ya se había ganado una de las hijas del rey, él no lo había hecho por eso. Y no quería ganarse a la hija de un rey a través de esto, porque él no lo había hecho por eso. Entonces para él no estaba pagado el dote. Saúl no pudo lograr su cometido, porque lo que él quería era que David muriera en manos de los filisteos. Ese era su plan. Así que una segunda vez intenta con su segunda hija. Ya manda a otros terceros a que lleven a oídos de David que el rey le complacería mucho al rey como dote por su hija Mical 100 prepucios de filisteos. Dijo, listo, acá lo matan, seguro. Claro, acá muere David. Listo. En cambio, David, que era muy valiente, le pareció bien el trato, así que fue con sus hombres y no trajo 100 prepucios. Trajo 200 prepucios para el rey. Así que no le quedó otro a Saúl que cumplir su palabra y se le da a Mical. Que de paso, Mical dice la Biblia que estaba enamorada de David. Dato no menor. Bueno, ahí terminamos entonces con el capítulo 18 y vamos al 19, donde Saúl obviamente sigue intentando matar a David. Ya más descaradamente. Sí, ahí ya manda a sus hombres a matarlo. Jonatán se entera de esto. Y Jonatán convence a su padre de que no tenía que matar a David, que David era un hombre bueno, que servía al rey, que era fiel al rey, que no le había hecho nada malo. Y las palabras de Jonatán se ve que tocan el corazón de su padre porque él se retracta de esto y dice incluso, juro por el Señor que David no morirá, dice en el versículo 6. Acá podríamos decir que termina la historia y todo muy lindo, pero no. Continuamos. Lamentablemente no. David obviamente cuando ve que Saúl, que de paso a esta altura ya era su suegro, ella dijo que no, juró por el Señor, que no lo iba a matar, él vuelve al servicio del rey, vuelve a pasar esto de que él se presenta ante él para tocar el arpa y aliviarlo, y nuevamente, ¿qué hace Saúl? Intenta matarlo. En esa ocasión dice que David se escapa y huye a su casa con su mujer Mical. Y Mical sabía que su padre iba a venir a buscarlo, así que lo ayudó a huir. Bueno, muy interesante la forma en la que lo ayudó a huir, después vayan y lean los detalles. Cuando viene Saúl con sus hombres, le reclaman a Mical: ¿por qué me engañaste? ¿Por qué ayudaste a un enemigo de tu padre? O sea, ¿por qué estuviste a favor de él y no del mío? Mical, muy fiel a su sangre, supongo, también dice una mentira en este momento. ¿Se acuerdan que Saúl anteriormente en la historia también había culpado a sus soldados cuando agarraron las cosas de los amalecitas que Dios había mandado a destruir? Bueno, y que también culpa, no, es que se estaban yendo mis soldados, por eso comencé haciendo el loco. Bueno, Mical hace lo mismo, culpa a otro de lo que ella había hecho. En este caso, termina siendo más perjudicial lo que ella hace, porque termina culpándolo a David. Dice, no, pasa que si yo no le ayudaba, David me iba a matar. Fue lo primero
que le salió a Mical, obviamente no fue nada sabio lo que dijo, que esto le dio una excusa a Saúl para Otro buscar motivo. matar a David, porque amenazó a mi hija, o sea, sí, no, amenazó a la familia real, así que hay que matar a David. Nada que ver, o sea, esto obviamente era una mentira. Acá nos cuenta que David de ahí huyó a donde estaba Samuel, el profeta Samuel. Saúl envía hombres a que lo apresen 3 veces. Pero ¿qué pasa con estos hombres? Dice que el Espíritu de Dios apodera de estos hombres y profetizan. Porque acordémonos que Samuel tenía una escuela de profetas donde ellos hablaban del amor de Dios a través de las alabanzas. Y estos hombres comienzan a profetizar. 3 veces pasó esto. Así que la cuarta dijo... Listo, voy yo. Dijo Saúl, voy yo nomás. ¿Qué pasó? Él también. Él también comenzó a profetizar. Empezó a alabar el nombre de Dios. Ahí terminamos con el 19, pasamos al 20. David continuó huyendo de Saúl. En esta ocasión se presenta ante Jonathan y le dice, tu papá me quiere matar. Jonathan todavía no creía esto porque acordémonos que él había hablado con su padre y su papá le había dicho que no iba a matar a David. Ajá. Y ahí Jonathan dice, no te preocupes, mi padre es imposible, no. David insiste. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En la fiesta de la luna nueva, que eso ya lo mencionamos, o sea, ya lo vimos en números, vos no vas a estar, no te vas a presentar, mi papá va a preguntar por vos, yo voy a tratar de indagar a ver cuáles son las intenciones del rey hacia vos. Vos te vas a esconder. Yo voy a venir a los 2-3 días con quien juntaba las flechas, digamos. Voy a empezar a lanzar flechas y depende de la frase que yo diga a mi siervo, es si sí o si no. O sea, si mi papá te quiere matar o no. Y la frase era la siguiente. Si le decía, las flechas están más allá, es porque sí. Hay que huir. Hay que huir. Pero si las flechas están más acá, o sea, más cerquita, quédate tranquilo. Esa era la clave, digamos, la forma encriptada en la que Jonathan iba a dar el mensaje a David. Dice que después de, bueno, obviamente el mensaje era que sí. Está más allá. El padre quería matar a David. Después se va este siervo que juntaba las flechas y quedan solos. Y ahí dice que lloraron amargamente porque sabían lo que significaba esto. Y hacen un juramento entre ellos dos de que no iba a haber pleitos entre sus descendientes. Si bien David y Saúl eran enemigos, declarados ya desde a partir de acá, David iba a ser bueno siempre con los descendientes de Jonathan. Entonces pasamos al capítulo 21. Acá David huye a Nob, donde estaban sacerdotes. Y acá vemos un error, una manchita que comete David, que obviamente la Biblia lo cuenta, pero no lo justifica, no es algo que se apruebe de David. Cuando golpea la puerta del sacerdote Ahimelech, le dice que estaba haciendo un encargo para el rey Saúl, si tenía algo de comida, y también le pide si tenía una espada, porque le había salido muy rápido y no llegó a agarrar su espada. Abimelech le da lo que pide David. Abimelech no sabía que estaban peleados, digamos, el rey y David. En este momento, se ve que acá en Nob estaba lo que era el servicio en el tabernáculo. También se encontraba uno de los hombres de Saúl llamado Doeg, que según se sabe no era israelita, digamos, pero que sí había adoptado la religión o la fe de los israelitas. De acá nos cuenta este capítulo que David se va hasta Gat. Finge estar loco frente al rey Aquís para que no lo mate. No lo mate. Muy interesante porque además de músico, cuidador de ovejas, resulta ser que era actor. Muy interesante cómo finge su locura. Otra forma también
de engaño que vemos en David. Estos dos engaños que vemos en este capítulo 21, si bien están justificados porque él estaba huyendo, era un fugitivo, su vida estaba en peligro, no quería comprometer al resto con la información detallada de su situación, de todos modos había otras maneras en las que Dios lo podría haber librado que no requerían que él engañara a los demás. De acá vemos que David se va a las cuevas de Adulam. Esto ya el capítulo 22. Sí. Y ahí se le unen 400 hombres. Y de ahí se va a Mizpa, que era Moab, otro reino pagano. Y acá él pide al rey que cuide a sus padres. Así que sus padres quedan al cuidado del rey de Moab. Después aparece un profeta llamado Gad que le dice a David, no te quedes acá, andate a las tierras de Judá. Y David va entonces a los bosques de Ared. Pobre David. Tenía que andar con la mochilita a cuestas, sí, exactamente. Después vemos una parte muy triste. Otra vez vemos las consecuencias de lo que es la envidia, el odio, el rencor. Injustificado porque David nunca le hizo nada malo a Saúl. Saúl manda a matar a todos los sacerdotes porque se enteró, a través de Doeg, que habían ayudado a su enemigo David. Ahimelech se justifica y le dice, yo no sabía que ustedes estaban peleados, o sea, es tu yerno, es tu mano derecha, es familia, aparte fue el héroe, o sea, yo no tenía idea. Igualmente, los manda a matar. A todos. Quien se anima a hacer esto, porque sus soldados no se animaban a matar a los siervos de Dios, pero Doeg sí se animó, así que mató a todos. No recuerdo bien el número de los que murieron, pero fueron un montón, creo que la Biblia la menciona. Lo que sí recuerdo es que huye uno de los hijos de Ahimelech, que era su nombre, era Abiatar. Huye a donde está David, le cuenta esto a David. David se siente súper culpable porque cree que fue por su culpa que termina muriendo todos los sacerdotes. Vamos al 23. Keila, una ciudad que también ya la escuchamos en otros libros anteriores, empieza a ser atacada por los filisteos. David siente en su corazón que tiene que liberarlos, consulta a Dios. Dios le dice, sí, ve, anda. Sus hombres dudan. Entonces vuelve a consultar, pero Dios le vuelve a confirmar, yo te los voy a entregar. Van, logran liberar a la ciudad de Keila de los filisteos. Y después David está en duda si quedarse o no en Keila por el hecho de que tenía miedo que le entreguen a Saúl. Y consulta a Dios. Dios le dice, sí, los de Keila te van a entregar a Saúl. Así que de ahí él se va a los montes del desierto de Sif. Probablemente en el reino de Israel la gente tenía miedo de ayudar a David. Porque, ¿qué pasó con los sacerdotes? Hombres de Dios, sin ninguna vergüenza, Saúl los mató. Así que obviamente me imagino el miedo de los de Keila. Si se entera Saúl, es más, Saúl se enteró y estaba yendo hacia Keila. Y David también, considerando el peligro que podría representar para los habitantes de Keila, es que también decide irse de ahí. Gracias a que se entera Saúl que David se había ido de Keila, Saúl como que aborta la excursión hacia esta ciudad de Keila. Y algo muy lindo que vemos acá en este capítulo también es que Jonathan visita a David y le da palabras de ánimo. Incluso le dice, Dios está con vos, vos vas a ser el rey. No te preocupes. Después, los habitantes de esta zona, de Sif, acordémonos que David estaba con sus hombres ocultos en el desierto de Sif, van a Saúl y le dicen, están nuestras tierras. Me imagino el miedo de nuevo de los de este lugar, los habitantes de Sif, por la crueldad de Saúl con los sacerdotes. Así que David vuelve a tener que huir. Ahí dice que se va para Maón, donde hay unos peñascos. Saúl entonces con sus hombres van tras David. Y en esa persecución recibe un mensaje Saúl. Che, los filisteos están por... En otra ciudad te están atacando. Saquear todo. Así que Saúl tiene que abortar la misión de ir tras David para ir atrás de los filisteos. Nuevamente. Ya vamos al capítulo 24, el último. Ahí vemos que
Nuevamente, huye David, se va al desierto de Engadi. Y ahí nuevamente Saúl se entera, Lo va va a perseguir. atrás de él con sus hombres, dice que 3000 juntó. Y David, en cambio, tenía 600 hombres según el número que nos da el capítulo 23, cuando nos hablaba del ataque a Keila. Y en esa persecución, David y sus hombres estaban escondidos en una cueva, a la cual Saúl, sin saber, entra para hacer sus necesidades fisiológicas. Obviamente los hombres incitan a David y le dicen, acá está, Dios te lo va a entregar en tus manos, mira ahí lo Ya tenés, está. indefenso, acuclillado ahí. Entonces David se acerca a Saúl y corta un pedazo de su manto, y ahí al hacerlo dice la Biblia que él sintió un remordimiento de conciencia, en el sentido de, yo no voy a matar al ungido de Dios, Dios lo ungió y lo eligió como rey, ¿por qué yo voy a matarlo? Por más de que me pareciera como que lo tengo servido. Así que calmó a sus hombres y les ordenó que no levantaran la mano contra Saúl. Y cuando Saúl sale de la cueva, después sale David y gritando le dice, bueno, pueden leerlo todas las palabras que menciona en este capítulo 24, pero básicamente le declara que yo podría haberte matado, pero no quise matarte porque sos el ungido de Dios, yo no tengo deseos de maldad hacia vos, no hay motivo para que vos me persigas, no soy un enemigo de la corona. Y Saúl lloró. Es muy linda esta parte de la historia. Y así terminamos con la historia esta semana, que realmente me parece muy lindo cómo sintió en su corazón Saúl que realmente había actuado mal y reconoció de que no hay nadie que tenga a su enemigo en sus manos y lo deje ir. Y dijo, ahora me doy perfecta cuenta, depende de la versión, ¿no? En esta dice así, de que tú serás el rey y de que bajo tu dirección el reino de Israel habrá de prosperar. Y ahí le dice, no acabes con mis descendientes ni borres mi nombre de mi familia. Y ahí vuelven a establecer una relación cordial, digamos. Y así es como termina el ciclo Biblia de esta semana. Termina con un final feliz. Pasan las mil y unas. Intuimos que pasan varios años en estos 8 capítulos que leímos, pero termina lindo. Te da ganas de seguir leyendo la historia. Así que los invitamos a que puedan continuar leyendo. Y ahora, de estos 8 capítulos, ¿qué aprendemos o qué vemos acerca del carácter de Dios? En primer lugar, vemos que Dios no observa o no mira o no elige o no decide en base a las apariencias. En el capítulo 16 vemos cuando habla con Samuel, que está con la familia de Eli, y le dice, mira, no mires la apariencia, no mires si es alto, si es fuerte, si es lindo, no, déjame que yo elija, que yo voy a elegir al que tenga el corazón conforme al mío, básicamente. Al que esté dispuesto a obedecer, al que tenga un corazón humilde, Que sea sincero fiel. y celoso de Dios. Y bueno, vemos que resultó siendo David el más pequeño, justamente que ni estaba en ese momento en la casa. Después también, en segundo lugar, vemos que Dios es fiel a su palabra, a sus promesas, aunque tiene sus tiempos. Muchas veces queremos que las promesas de Dios se cumplan ya. Nosotros queremos manejarle la agenda, digamos, a Dios, pero no funciona así. O queríamos saber lo que es mejor. Sí, pero no es así. Hay que ser Fíjense. fiel y creer que Él es sabio en Y- sus tiempos. Exactamente, y paciente. Fíjense que en el capítulo 16, cuando David era un adolescente, fue ungido. Él ya sabía que iba a ser el rey y terminamos este ciclo de Biblia en el capítulo número 24. Habían pasado un montón de años, habían pasado un montón de cosas y David sigue sin ser rey. Y a su vez vemos que pasaron varias cosas que no eran muy positivas para David, para este ungido de Dios, o a nuestros ojos lo podríamos ver como algo no positivo. Era perseguido, el rey lo quería matar, lo querían engañar, o sea, varias cosas pasaron. Tenía que estar escondido en las cuevas para guardar su vida. Pero así todo, todas estas cosas servían para pulir el carácter, para fortalecerlo y para madurar a esa persona que iba a ser el líder del pueblo de Dios. Nada sencilla la tarea. Así es. Y hablando de todas estas cosas que le pasaron a David, es que vemos la tercera característica o lo tercero que destaca del carácter de Dios en estos capítulos, es el cuidado de Dios para quienes le son fieles y quienes le son obedientes.
porque en varias ocasiones Saúl estuvo cerca de matarlo a David. Y no solo Saúl, también la gente lo traicionaba, digamos. Sí, y así, digamos, Dios lo fue salvando de la mano de estas personas malas que querían cobrar su vida. Y fíjense que Dios también usaba a personas paganas para poder cuidarlo. Tenemos el rey de Moab, después tenemos su visita a Gat, también cuando él se hizo pasar por loco, también Dios estuvo con él. Sí, y bueno, así es que Dios le mostró el camino, lo fortaleció y lo mantuvo, digamos, en el camino justamente al reinado que iba a tener más adelante. Miedo tenía, David tenía miedo, Sí. pero también tenía fe en Dios. Y fue en estas penumbras que él tuvo que pasar que escribió hermosos salmos. Sí. Si mal no recuerdo, cuando estaba ante el rey Aquís en Gat, es donde se considera que él escribe el Salmo 34, que le invitamos a que vayan a leerlo. Él tenía, aunque sabemos que actuó mal al no ser transparente, Dios seguía protegiéndolo. Bueno, y en estos capítulos justamente tenemos también varias cosas que aprender. Por ejemplo, de David. Con respecto al título, ¿no? Conforme al corazón de Dios, es lo que tenemos que buscar todos. Y no estar preocupados por las apariencias, por nuestra imagen. Obviamente la imagen es importante porque es una primera impresión. Obviamente no es que tenemos que descuidarla. Pero entender que no tenemos que afanarnos por las apariencias. Y tampoco juzgar a los demás por su apariencia. Porque lo que importa realmente, el valor de una persona, está en su corazón. En si es conforme al corazón de Dios. Y Dios sabemos que es un Dios de amor, un Dios bondadoso, misericordioso, justo. Así que sería lindo que consideráramos a las personas a partir de eso. Fíjense que una de las cosas que dicen de David cuando lo presentaron como músico ante Saúl, habla con sensatez. Eso es lo que tendríamos que buscar con afán. O sea, eso debería ser lo importante. Sí, también otra cosa que podemos aplicar y nos puede servir y nos debe servir en nuestra vida es creer y confiar en los procesos de Dios. Nuevamente, los tiempos de Dios no son los nuestros. A veces a nosotros nos gustaría que todo se resuelva mucho más rápido o de otra manera, pero... Y puede ser que en ese proceso no entendamos muchas cosas. Sí, pero a creer y a confiar que Dios está trabajando y guiando todo en el camino. Y confiar en que su voluntad es lo mejor. Básicamente eso es la fe. Sí, exactamente. Y por último, lo que aprendemos en el último capítulo que leímos es mantener la integridad, aunque tengamos el poder de hacer lo contrario. Fíjense que en esta situación en que se encuentra David con Saúl en la cueva, como le decían los hombres a David, tranquilamente David podría haber querido, listo, Dios me lo está entregando, lo puedo matar. Es un acto divino, digamos, que yo lo tenga acá enfrente. Pero creo que no era más que una prueba para ver el corazón de David. Y justamente David no iba a obrar en contra de un ungido de Dios. Así que hay que elegir honrar a Dios y a sus decisiones en cada momento. La integridad, incluso cuando tengamos la oportunidad de hacer lo que creemos justo, consultar primero a Dios, o sea, pensar, tomarnos ese momento, ese segundo que puede hacer la diferencia para escuchar nuestra conciencia, porque el Espíritu Santo nos habla a través de nuestra conciencia. Eso fue lo que le pasó a David acá. Y él se dio cuenta de que no le correspondía quitarle la vida a Saúl. De que incluso estaría dándole la razón, porque Saúl lo acusaba de que quería atentar contra la familia real. Y gracias a que él fue sabio y escuchó la voz del Espíritu Santo en su conciencia, actuó correctamente de forma sabia. Y vemos que lo hace inclusive recapacitar a Saúl en ese momento. En esos últimos 3 versículos del capítulo 24 vemos que Saúl recapacita y entiende realmente que David no tenía maldad en su corazón. Y así es que termina con un final feliz este ciclo bíblico. Sí. Así que nos despedimos de ustedes y los animamos a que continúen con la lectura. Ya nos queda un episodio más de lo que es este libro, Primera de Samuel. Acompáñenos desde el capítulo número 25 al 31 y nos vemos en el resumen de la semana que viene. En una semana. Así es. Hasta luego. Chao, Chau, chau.